Lourdes Maldonado, una periodista mexicana que digamos no le temía nada. Y menos cuando se trataba de destapar la corrupción en Baja California. Imagínate, trabajó con gigantes como Televisa, en el programa Séptimo Día. Pero la historia da un giro oscuro. El 23 de enero de 2022, la encuentran asesinada, frente a su casa en Tijuana. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Y sobre todo, ¿por qué? Es un misterio que la verdad nos hiela la sangre. Lourdes era conocida por su valentía al enfrentarse a figuras poderosas, y eso la puso en la mira. De muchos enemigos potenciales. Exacto. Y uno de los casos más sonados fue su batalla legal contra Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y dueño de PCN. ¿Te suena? Ese canal de televisión. Lourdes los demandó por despido injustificado y porque, según ella, le debían un montón de salarios. Lo que es aún más escalofriante es que Lourdes no se quedó callada. Llegó a pedirle ayuda públicamente al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínate, en una de sus conferencias mañaneras, Lourdes le dijo con todas sus letras: temo por mi vida. Uf, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y a pesar de que el presidente pidió que se atendiera su caso, las amenazas contra Lourdes no pararon. ¿Sabes qué hizo? Se inscribió en el mecanismo de protección para periodistas de Baja California. Es que la situación era realmente seria. Este mecanismo se creó para proteger a periodistas que están en riesgo. Les dan seguridad, les ayudan a reubicarse si es necesario. Pero tristemente en el caso de Lourdes no fue suficiente. Es una tragedia que nos deja con un nudo en la garganta. Y lo más impactante es que justo antes de que todo pasara, Lourdes ganó la demanda contra PCN. De hecho, la empresa estaba a punto de recibir un embargo mercantil a su favor. Un giro del destino que nos deja pensando, ¿verdad? ¿Habrá sido su victoria lo que desencadenó su muerte? ¿O alguien quería silenciarla para siempre? Son preguntas que nos atormentan. Claro, Bonilla negó tener algo que ver con el asesinato. Pero las sospechas no se disipan tan fácilmente. Y como si esta no fuera suficiente, hay otro detalle perturbador. Días antes del asesinato de Lourdes, otro periodista, Margarito Martínez, un fotoperiodista, también fue asesinado en Tijuana. 2 periodistas asesinados en la misma ciudad. Con tan poco tiempo de diferencia, ¿será pura coincidencia? Es difícil no pensar que hay algo más detrás de todo esto. ¿Crees que puede haber alguna conexión entre los dos casos? Es una posibilidad que las autoridades deberían investigar a fondo. Lo que sí sabemos es que ambos casos, el de Lourdes y el de Margarito, nos muestran el lado oscuro del periodismo en México, especialmente para aquellos que se atreven a investigar temas delicados. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué podemos hacer para proteger a quienes arriesgan su vida para decirnos la verdad? Es una pregunta que la verdad nos deja con un peso en el alma. La verdad es que Lourdes no solo se enfrentó a Bonilla en los tribunales, sino que lo desafió públicamente. ¿Recuerdas la conferencia mañanera donde le pidió ayuda al presidente? Ahí Lourdes expuso que llevaba casi una década luchando por sus derechos laborales. Es que imagínate la frustración, la impotencia, de luchar contra un sistema que parece estar en tu contra. ¿Qué te dice eso sobre la personalidad de Lourdes? Nos dice que era una mujer valiente, decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, para defender lo que creía justo. Y no solo eso. También nos habla de las dificultades que enfrentan muchos periodistas en México. A veces incluso demandar a un exgobernador puede no ser suficiente para obtener justicia. Es desgarrador pensar en la valentía que se necesita para alzar la voz en un ambiente tan hostil. Y a pesar de que Lourdes logró ganar su demanda, la victoria le duró muy poco. Es cierto, ganó la demanda contra PCN. Se emitió una orden de embargo mercantil a su favor. Y días después la asesinaron. Es una secuencia de eventos que nos deja con la boca abierta. ¿Qué crees que haya pensado Bonilla cuando se enteró de la victoria de Lourdes? No podemos saberlo con certeza, pero las fuentes indican que Bonilla siempre negó cualquier tipo de participación en el asesinato. De hecho, afirmó que la muerte de Lourdes le causaba profundo dolor. Es difícil saber a quién creer en un caso tan turbio. ¿Y qué hay de la investigación? ¿Se ha avanzado en algo? Hasta enero de 2023, la fecha del último artículo que tenemos. El caso seguía sin resolverse. Las autoridades no han revelado información sobre quién pudo haberla matado ni por qué. Es frustrante que un caso tan impactante siga sin respuestas. ¿Crees que la falta de información se deba a la complejidad del caso o a que hay intereses poderosos que están obstruyendo la justicia? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí podemos decir es que la muerte de Lourdes junto con la de Margarito Martínez ha generado un debate muy importante sobre la seguridad de los periodistas en México. Ambos casos nos recuerdan que ejercer el periodismo en México, especialmente cuando se investigan temas de corrupción, puede ser una profesión de alto riesgo. ¿Qué podemos hacer como sociedad para proteger a quienes nos informan y nos ayudan a entender la realidad? Esa es la pregunta del millón. Por un lado, es fundamental que las autoridades garanticen la seguridad de los periodistas y que investiguen a fondo cualquier ataque en su contra. Por otro lado, como ciudadanos debemos valorar el trabajo de los periodistas,
apoyarlos y exigir que se les respete su derecho a informar libremente. Totalmente de acuerdo. La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia. Y defender a los periodistas, defender nuestro derecho a estar informados. Ahora me gustaría que profundizáramos un poco más en la figura de Lourdes Maldonado. ¿Qué la motivaba? ¿Qué tipo de periodista era? Lourdes era una periodista de la vieja escuela, de esas que no se andaban con rodeos. Tenía una pasión por la verdad y un compromiso inquebrantable con la justicia. ¿Y qué nos dicen las fuentes sobre su trabajo? ¿Qué tipo de historias cubría? Su trabajo se centraba principalmente en temas de política y corrupción en Baja California. No tenía miedo de enfrentarse a los poderosos, de hacer las preguntas incómodas de escarbar, donde otros no se atrevían. ¿Y tuvo algún impacto su trabajo? ¿Logró generar algún cambio? Sin duda, sus investigaciones destaparon numerosos casos de corrupción, generando un impacto real en la vida política de Baja California. Es impresionante pensar en el coraje que se necesita para hacer ese tipo de periodismo, especialmente en un contexto tan peligroso como el mexicano. Lourdes sabía que estaba arriesgando su vida, pero aún así no se dejó intimidar. Su compromiso con la verdad era más fuerte que el miedo. ¿Y qué podemos aprender de su historia? ¿Qué mensaje nos deja su legado? Su historia nos recuerda la importancia de un periodismo libre e independiente, un periodismo que no se calle ante la injusticia. Lourdes Maldonado es un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia, una lucha que debemos continuar en su memoria. Es un llamado a la acción, ¿verdad? No podemos permitir que su muerte quede impune ni que su voz sea silenciada. Debemos exigir justicia para Lourdes y para todos los periodistas que han sido asesinados por hacer su trabajo. Exacto. Debemos honrar su memoria, luchando por un México donde los periodistas puedan ejercer su labor sin miedo, donde la libertad de expresión sea una realidad y no un simple discurso. Es un compromiso que debemos asumir todos como sociedad. La muerte de Lourdes Maldonado nos deja un vacío enorme, pero también una lección invaluable. La verdad importa, y defenderla puede tener un costo muy alto. Pero a pesar del dolor y la indignación, debemos recordar que la esperanza no se apaga mientras haya periodistas valientes como Lourdes, dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. Siempre habrá una luz que ilumine la oscuridad. Y así concluimos nuestra inmersión en el caso de Lourdes Maldonado, un caso que nos conmueve, nos indigna, pero sobre todo nos inspira a seguir luchando por un mundo más justo y transparente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de una periodista excepcional, que su historia nos impulse a defender la verdad y la justicia siempre.